Por aquí, Claudia, buenas tardes. Hola Julio, feliz año, muy buenas tardes, gracias por el espacio, les mando un caluroso abrazo. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Que todo camine muy bien para todos, en particular tu proyecto de la revista Fortuna, que va viento en popa, que va caminando cada vez con mayor presencia, artículos, información, actos públicos, de todo. Muy bien, Claudia, eres una gran reportera, periodista, trabajadora, entregada, así es que nos da mucho gusto que estés aquí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia? Gracias Julio, pues mira, quiero hablarte de tres temas, AMLO y Canadá. Sí. AMLO, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en varios de sus libros, nos cuenta cómo él pidió que Canadá no quedara al margen de los tratados de libre comercio de las zonas francas arancelarias entre México, Estados Unidos y Canadá. Fue el expresidente López Obrador el que de alguna manera, Julio, visualizó que unir a Canadá y a México frente a Trump consolidaba un bloque mucho más poderoso, mucho más contundente, mucho más democrático frente a Estados Unidos. Cuando Trudeau viaja a Mar-a-Lago y cree que está haciendo acto de estrategia al ir a buscar a Trump, con quien ya había tenido problemas años atrás, y cuando baja la guardia, querido Julio, es cuando recordamos estas palabras del expresidente López Obrador. México y Canadá juntos, más fuertes frente a Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo Donald Trump cuando busca separar a México y a México y a Canadá, ponerlos en una bolsa de desacreditaciones, colocarlos para confrontar, y cuando México tiene una reacción muy adecuada, muy contundente, y Trudeau decide bajar la guardia, es cuando firma esta renuncia que hoy se da, querido Julio. Quise traerlo a colación porque es muy importante que entendamos cómo Estados Unidos está jugando sus cartas, cómo busca fortalecer geopolíticamente Estados Unidos, supremacía, esto es algo muy importante, que busca fortalecer su discurso, pero que hoy Canadá tiene un paso atrás cuando se le había dicho que era con México que tenía que jugar sus cartas. ¿Qué va a hacer ahora México frente a la renuncia de Trudeau, frente al regreso de los conservadores? La estrategia es clara, querido Julio, y hay analistas que ya están hablando de lo importante que es que entonces que también México recupere lo perdido frente a Canadá, temas ambientales, temas Claro. financieros, temas de aseguradoras, querido Julio, temas de gas. Creo que la estrategia nos la ha puesto en charola de plata Trudeau. Ándale, eso me gusta mucho porque realmente tenemos que tener en cuenta toda la serie de andanzas económicas depredadoras y nocivas que han cometido, por ejemplo, las mineras canadienses, las aseguradoras, es decir, eh, pues ya veremos cuál es el camino que nos están abriendo. ¿De qué otro tema nos quieres hablar, Claudia? El otro tema en la agenda, querido Julio, es otra vez lo que leímos en las memorias, que este fin de año fue de verdad muy bueno para recuperar documentos en libros. Nos fuimos a leer las memorias de Francisco Gil Díaz, que ahora vive en Madrid. Ándale. Es un libro que ustedes pueden leer en Amazon, en los formatos electrónicos te lo dan gratis, pero es un libro que no tiene desperdicio, Julio, porque él trata desde su perspectiva como Chicago Boy de justificar cada una de las acciones que se realizaron durante los gobiernos priistas, después durante los gobiernos panistas. Él fue secretario de Hacienda de Vicente Fox y después como empresario, entre comillas, cuando él fue el responsable de Telefónica de España en materia de telecomunicaciones. Y quise traerlo a colación, Julio, porque se ha dicho mucho de que no se deben pagar impuestos, y ya sabes quién lo ha dicho,
Estas personas que consideran que los impuestos son un contrato social del pasado, que no se deben pagar impuestos porque hay un robo por parte del Estado mexicano, pero claro, usan las carreteras, usan los servicios de electricidad, usan los aeropuertos, simplemente el uso del espectro radioeléctrico para empresas de telecomunicaciones forma parte del capital de los activos del Estado mexicano, Julio. Bueno, en este libro de Francisco Gil Díaz habla de cómo en el gobierno de Vicente Fox se dio atrás la posibilidad de que se pudieran consolidar empresas con pérdidas para bajar la tasa efectiva de impuestos. Curiosamente, Julio, después, con su faceta de empresario en Telefónica, Francisco Gil Díaz también se enfrenta a querer consolidar algunas pérdidas, algunas partidas para bajar el pago de impuestos de Telefónica. Francisco Gil Díaz, el hombre que privatizó los derechos de trámites aduaneros a través del fideicomiso ISOSA, que buscó de alguna manera que esos recursos no formaran parte de los ingresos del gobierno federal, el hombre que buscó también que los impuestos y el SAT tuviera autonomía para también tener una inferencia por parte de algunos poderes de facto. Todo esto lo traigo a colación porque en ese libro, Julio, hay una frase que no tiene desperdicio. Había mucha volatilidad o había muchos cambios en materia de esta posibilidad de que los empresarios pudieran tener tasas efectivas de impuestos más bajas, sí consolidaban que habían creado empleos, que habían generado inversiones. Lo que pasó durante esta época, Julio, fue que se consolidaron las grandes inversiones, pero fuera del país. Con estos recursos tuvimos a un FEMSA creciendo, tuvimos a un CEMEX creciendo, tenemos a empresas de telecomunicaciones creciendo fuera de las fronteras, gracias a que la tasa de efectiva de impuestos acá en México les favorecía. Y entonces ellos podían de alguna manera seguir bajando la tasa de impuestos y seguir teniendo inversiones y creciendo. ¿Qué pasa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Julio? Pues se deja en claro que no se pueden consolidar pérdidas, que tienes que pagar tus impuestos sí o sí, pero sobrevive, Julio, todavía sobrevive una legislación que permite, en el marco del impuesto sobre la renta, que los empresarios, si crean empleos, si traen empresas que tenían en el extranjero, puedan bajar la tasa de impuestos. Es decir, tema abierto en materia de cómo se estimula la inversión sin generar inequidad tributaria, querido Julio. Claudia, pues muy interesantes las lecturas y la referencia, el contexto respecto a lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Claudia, ¿qué más tenemos? Aparte de que mañana estarás a las 8 de la noche con tu programa de economía social. Gracias, Julio. Mira, yo quiero nada más a propósito del auto eléctrico, hablar sobre lo que sucedió en la industria automotriz durante los últimos 4 o 5 años. Tenemos en Revista Fortuna una entrevista con Guillermo Rosales Zárate, en donde nos cuenta cómo el ciclo de ventas de la industria automotriz era evidente que iba a bajar, porque tuvimos una euforia de compra de autos que permitió a muchas familias mexicanas dejar de comprar, por ejemplo, autos chocolate, pudieron comprarlos. Los apoyos sociales también impulsaron la posibilidad de que algunas personas se hicieran de un auto nuevo. Los autos chinos ahora tienen condiciones arancelarias que ya no va a ser tan barato comprar un auto chino, van a tener que pagar más aranceles. En el marco de todo eso se presenta un auto eléctrico mexicano. Creo, Julio, que estamos frente a la oportunidad de capitalizar 30 años de experiencia de la industria nacional de autopartes, que por cierto es la principal generadora de ingresos en nuestro país, de divisas, y que tenemos la oportunidad de aprovechar la hipercompetencia bancaria que sigue dando tasas de interés, no lo barato que quisiéramos, pero los bancos tienen abiertas líneas de crédito para comprar autos. Un auto, imagínate, Julio, un auto
que pudiera desbancar el tema de la movilidad que ocuparon motos que vienen totalmente de China. Sí, algunas se arman aquí, pero todas las partes vienen de China. El mexicano necesita movilidad, necesita transporte eléctrico, necesitamos nuevas opciones, pero es claro que el mercado automotriz, Julio, es uno de los más poderosos y potentes en materia de empleo. Pues con eso me despido, querido Julio. Mañana regresamos a Economía Social para seguir generando minutos astillero. Yo pues quiero generar más. Te prometo que este año vamos a generar más vistas y más audiencia para Astillero y Revista Fortuna. Ahí vamos caminando. Gracias, Claudia. Muy interesante lo de el aprovechamiento de la tecnología que se ha aplicado derivada de estas inversiones, de estas maquilas, de esta producción de autopartes en México. Y vamos a ver, en un descuido estamos en presencia de un verdadero hitazo, de un verdadero golpe con este auto eléctrico mexicano. Que bueno, pues ya iremos viendo técnicamente cómo se desarrolla, qué tantos problemas puede tener de mantenimiento, de talleres, pero pues puede ser. Y además el desplazamiento de ciertas marcas de motocicletas en sus ventas, que son de algunos agiotistas y usureros que han aprovechado la necesidad de los mexicanos para vender cuestiones itálicas, es decir, italianas, quiero decir. Bueno, Claudia, seguimos en contacto. Gracias por todo, pero espérame tantito nada más para cerrar con este comentario que nos manda un lector y que yo comparto. Dice: la fortuna está de nuestro lado en 2025 con la presencia de Claudia Villegas en Astillero Informa. Totalmente de acuerdo. Muchas Gracias. gracias, Julio. Felicidades por ser uno de los principales generadores de contenido en YouTube. Te mando un abrazo bien merecido y pues acá estamos. Sale. Gracias, Claudia. Hasta Gracias, pronto. Rafael. Bye. Hasta luego. Gracias.